Lo primero que tenemos que mencionar es un poco el antecedente de lo que tenemos en este caso respecto de este informe, ¿no? En primera instancia se está planteando ya la decisión de la comisión de enjuiciar políticamente al señor presidente por el artículo 129, numeral uno, en el caso de la traición a la patria, y del numeral 2, en el caso del delito por omisión, entiendo yo que es por cohecho. Eh, en este análisis hay que identificar varios elementos en primera instancia. No podemos decir simplemente, yo todavía no leo en profundidad el borrador, entiendo que esto será tratado y pues cuando esté aprobado será publicado para revisarlo pormenorizadamente. Es cierto que no se requiere un enjuiciamiento penal previo para poder dar inicio al juicio político, emitir este informe y después, evidentemente, la Corte Constitucional tomar una decisión respecto de si admite o no admite el procedimiento de juicio político de acuerdo a las causales que está planteando esta comisión y eventualmente en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que identificar en el caso de la traición a la patria? De lo que he podido identificar yo es que se estaría aplicando el numeral 7 del artículo correspondiente a la definición de traición a la patria, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Y esto básicamente nos habla de que el presidente de la República sería responsable, de acuerdo a la comisión, de no informar la aproximación del enemigo. Y se entiende que el enemigo sería esta organización o esta banda que estaría trabajando o funcionando dentro del gobierno del presidente Lazo, y habría que identificar si efectivamente existe este elemento. Yo no me anticiparía a decir que podemos hablar de una traición a la patria por no realizar la correspondiente información de la aproximación del enemigo. Eso es un poco anticiparnos a lo que podría tener ya la Corte Constitucional en su análisis. Lo que podría identificar en este caso es que es bastante difícil probar este elemento. Al menos la traición a la patria por no informar la aproximación al enemigo es una condición bastante compleja de demostrar, porque tendríamos que primero identificar quién es el enemigo, si este enemigo se encuentra conformado por una o varias personas, si este enemigo finalmente tuvo acciones directas en contra del Estado ecuatoriano para poder declarar como que fuera efectivamente un delito contra la seguridad del Estado. Entonces, yo diría en principio, respecto de esta causal, todavía hay que tramitarlo y identificarlo. Y respecto de la segunda causal, que se está hablando es, entiendo yo, la de por omisión, en el cometimiento del delito de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o peculado. Si se hablaría de peculado, estaríamos hablando del abuso o del beneficio para sí o para terceros de recursos públicos. Algo que también en la omisión, porque aquí ya entra la responsabilidad por omisión, es más difícil de probar, porque hay que probar que el presidente de la República personalmente tuvo conocimiento previo del cometimiento del acto y que cuando se estaba ejecutando el acto de este delito de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito o cohecho, no hizo lo que tenía la obligación de hacer, es decir, denunciar ante las autoridades correspondientes el cometimiento de este delito. Entonces, yo todavía también veo en este caso, en esta causal, elementos todavía difíciles de comprobar a la luz de un análisis taxativo de la norma. Obviamente, al ser esto un procedimiento político, hay que identificar el elemento político, es decir, la responsabilidad del presidente por las acciones también hechas por las personas que él ha nombrado directamente. Entonces, hay que todavía, yo diría, leer el informe pormenorizadamente, pero lo que primero podríamos decir de lo que ha sido público es que es complejo y difícil todavía definir, concluir que existe estas causales y que ya estaríamos dentro del juicio político, ¿no? Ahora, en términos históricos, doctor, cuando se le enjuició al ex vicepresidente Glass, prácticamente la Corte Constitucional acogió este planteamiento por omisión, comisión por omisión. ¿Podría tenerse un sustento o un precedente jurídico para que nuevamente la Corte acoja el planteamiento de la Asamblea Sin sobre el duda caso alguna va a Glass? ser, sin duda alguna va a ser un elemento a considerar por parte de la Corte. La Corte no puede desmentirse de una manera tan directa de un procedimiento emitido o un dictamen emitido anteriormente en el mismo sentido, pero sí cambian los elementos Ajá. objetivos y subjetivos del caso.
Recordemos que en este caso estamos hablando de un caso de narcotráfico o de una banda que se dedica al narcotráfico, es decir, habrá que también demostrar esa condición, es decir, que existió efectivamente un traslado de droga o de sustancias estupefacientes hacia el extranjero y que se utilizaron el Estado para realizarlo. Entonces, el elemento objetivo y el elemento subjetivo son personas diferentes finalmente, no tienen ese mayor análisis, pero sí, sin duda, la Corte Constitucional tendrá que considerar sus dictámenes anteriores. Pero ¿no? el tema tendría que ver con el caso de empresas públicas, en donde el presidente nombra a su delegado y el que se encarga del manejo de las empresas públicas comete delitos que son clasificados como organización para el delito, cohecho y una serie de cosas más. Entonces, ¿eso no es como evidente? Hay que identificar el cohecho. O sea, si bien no exige, la norma no exige que se realice el enjuiciamiento penal respectivo, sí hay que identificar el cohecho. Al menos hay que identificar un perjuicio, hay que identificar un acto evidente, claro, en donde se realizó este cohecho o esta concusión o este enriquecimiento ilícito o este peculado, ¿no? Entonces, yo no me anticiparía a decir que ya existe por el mero hecho de decir que el presidente ya nombró al señor Luque o en general a las personas que están involucradas aquí, que han tenido acceso a través de ellos a cometer estos delitos, ¿no? En principio, la responsabilidad todavía está difusa. Yo no veo claridad en este informe en lo que ha podido ser evidenciado públicamente. Entiendo que esto va a tener que ser aprobado. Cuando sea aprobado, obviamente tendremos que hacer un análisis más profundo sobre lo que estamos hablando y sobre la responsabilidad verdadera que puede haber sobre los actores y la responsabilidad política del presidente de la República por omisión. Le voy a leer, doctor Peñafiel, las conclusiones que tiene este informe rápidamente. Dice, se evidencia el presunto cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública y contra la estructura del Estado con base al informe del exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto, que en su informe reconocía que habían posibles casos de corrupción. El presidente interfirió en el proceso investigativo que llevaba adelante la Fiscalía del Estado alrededor del señor Rubén Cherres, que Guillermo Lasso permitió el cometimiento de delitos execrables que pusieron en gravísimo riesgo la seguridad pública del Estado, que el presidente omitió su deber de denunciar el caso de las supuestas relaciones con Cherres con empresarios albaneses vinculados supuestamente al narcotráfico, lo cual constituye también a criterio de la Comisión un delito, y que existió un contubernio para ocultar la verdad de los acontecimientos, bloquear la investigación parlamentaria y garantizar la impunidad de posibles responsables. Y sobre este último hay que recordar que varios funcionarios del Estado o no acudieron a la comisión a dar su versión o se negaron o simplemente guardaron silencio. ¿Qué decir frente a estas conclusiones que le acabo de leer, doctor? Bueno, aquí tenemos claramente la intervención del informe emitido por el señor Luis Verde Soto en su calidad de secretario de anticorrupción del gobierno. En ese caso sí creo que habría que identificar qué casos denunció él específicamente de corrupción en el gobierno. Una vez identificado eso, si es que estos casos terminan siendo judicializados o si no fueran judicializados y son parte del análisis de la comisión, tendríamos que identificar que estos casos nuevamente corresponden a un delito de cohecho, de concusión, enriquecimiento ilícito o peculado y que efectivamente existan los elementos mínimos, porque no vamos a hacer una evaluación probatoria como si fuera esto un proceso penal, porque no requiere este proceso penal. Pero sí se tiene que identificar al menos los elementos mínimos. Autores, las personas, los coautores, el móvil y el perjuicio que efectivamente se haya realizado. Si es que el informe del señor Luis Verde Soto establece algo en este sentido, ¿podría esto ser considerado una prueba del cometimiento o del posible cometimiento de estos delitos? Claro que sí. Ahora, doctor Peñafiel, una vez que la comisión mañana revise el informe y lo apruebe, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa a partir de allí? Que se apruebe el informe por parte de la comisión. ¿Cuál es el procedimiento y en qué momento interviene la Corte Constitucional? Bueno, en principio tenemos que saber que la Asamblea Nacional tiene que aprobar el informe. Es decir, tendrá que convocarse a la Asamblea Nacional para que apruebe el informe y remita a la Corte Constitucional la acusación constitucional. Es decir, ya con el elemento de la prueba que tendría, que sería el informe de la Comisión Ocasional y todas las pruebas que ésta conlleva y está dentro de este proceso, se hace la acusación, es decir, formalmente se le plantea el juicio político al presidente de la República en base al numeral 1 o 2 o los que considere efectivamente la Asamblea Nacional. No es requisito presentar el informe, ojo,
pero Ya. sí es necesario presentarlo. En mi opinión, si bien no se requiere el informe de la comisión ocasional, se requiere adecuar la conducta del presidente, y para adecuar la conducta del presidente se requiere un análisis mínimo, que es lo que está haciendo precisamente la comisión. Entonces, una vez recibido, aprobado por la Asamblea Nacional, Por se el remite a la pleno de la Corte Asamblea. Por el Constitucional. Pleno, claro. Por el pleno de la Asamblea. Perdón, sí, por la Asamblea, por el Pleno de la Asamblea Nacional, se remite a la Corte Constitucional, quien emitirá su informe de admisibilidad, su dictamen de admisibilidad, en donde admite o no admite a juicio político esta acusación constitucional y remite nuevamente a la Asamblea Nacional en caso de ser positiva para que se dé efectivamente el procedimiento de juicio político, en donde el presidente de la República podrá presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa, y después sí tomar la votación correspondiente del Pleno en las 2/3 partes del mismo. Y esta acusación constitucional, perdón, Guachito, esta acusación constitucional debe estar respaldada por cuántas firmas, o ¿cómo es el procedimiento allí para presentar esta acusación constitucional? A ver, la acusación constitucional es lo que en materia normal, común y corriente, nosotros lo conocíamos como la demanda, como la denuncia, ¿no? Una acusación formal, es decir, la Asamblea Nacional tiene que emitir la acusación nombrando qué es lo que está pidiendo. Estoy pidiendo hacer esta acusación. Lo que se hace aquí es que se solicita con la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional simplemente la acusación, se la remite, repito, ya esta acusación con los elementos probatorios que estamos estableciendo y la adecuación de la conducta que a criterio de la Asamblea Nacional, de los peticionarios, se corresponde a la causal correspondiente del artículo 129 a la Corte. Y allí ya se tramita la admisibilidad correspondiente, ¿no? Ahora, esto, como usted conoce y el país sabe, es un juicio político el que se plantearía si es que la Asamblea aprueba. El juego político se traslada entonces a la Corte Constitucional, porque la final es la que decide. ¿Cómo entonces se debe interpretar una eventual decisión positiva o negativa sobre el pedido que haga la Asamblea? Bueno, toda acción, y esto sí es una opinión personal, no jurídica, toda acción realizada por el Estado es una acción política, ¿no? Sin duda alguna, incluso las sentencias judiciales son una acción política porque expresan la opinión del Estado sobre un hecho particular y ya tiene una vinculación o no con una instancia política del Estado y de las personas que están dentro del proceso, ¿no? En este caso, la Corte Constitucional va a jugar su papel, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque tiene la instancia de control constitucional, es la facultad propia que tiene de la Constitución y tendrá que emitir, aceptando o negando. ¿Puede jugar un papel político? Sin duda alguna, así como la Asamblea, así como los jueces lo realizan en sus sentencias, así como las sentencias de casación, los recursos de revisión, recursos de cualquier tipo, horizontales o verticales en la instancia ordinaria jurisdiccional, ¿no? Y la Corte en este caso hará lo propio, que también tendrá su papel sin duda que jugar en este caso, ¿no? Sí, tal como está planteado este informe, doctor, y si en la acusación constitucional se recogen los mismos argumentos que están hasta ahora, que son lo que hasta ahora se conoce, ¿usted cree que pase desde el punto de vista constitucional, cree que pase el control de la Corte Constitucional tal como está planteado con esos argumentos? Yo creo que todavía hay que identificar qué termina siendo aprobado, estimada Licenia. No veo claridad todavía en la responsabilidad por omisión por parte del presidente, ni tampoco por el caso del delito contra la seguridad del Estado de traición a la patria. Yo me esperaría a ver qué es lo que termina aprobando y leyendo específicamente las pruebas que van a formar parte de este informe. Entiendo yo que la Corte Constitucional no puede evaluar el tema penal, es decir, no puede decir si existe o no existe delito. Lo que tiene que hacer la Corte es decir, lo que me denuncian, lo que me acusan en contra del presidente de la República, sí tiene condiciones de delito. Existen posibilidades de pensar que esto es un delito. Y de esta manera tiene la Asamblea Nacional el derecho de juzgarlo políticamente. Entonces, yo me esperaría todavía a ver qué termina siendo aprobado. Entiendo que la Corte va a ser muy minuciosa en su análisis, porque esto es un elemento, como bien decía Washington, que va a tender a aprobar una condición política del presidente de la República o a negar. Entonces, va a ser muy minucioso y tendrá que ser muy técnico, ¿no? Aquí incluso entran normativa internacional, elementos más allá de lo que nosotros
entendemos, esta es la primera vez que se está aplicando un procedimiento de traición a la patria, por ejemplo. Entonces, existen ciertas condiciones que hay que evaluarlas más allá de lo que tenemos hasta la fecha en el escenario, ¿no? Ya, le planteo dos escenarios, doctor. En el caso de que la Corte Constitucional diga no de paso, le niegue la acusación a la Asamblea Nacional, el tema se cierra ahí en el ámbito político, pero puede haber repercusiones en lo penal, porque también el informe sugiere a la Contraloría y a la Fiscalía continuar con las investigaciones. Eso por un lado. Por otro, en el caso de que la Corte Constitucional sí dé paso al enjuiciamiento político, nos planteamos un escenario de que hay mayoría y el presidente se ha censurado. ¿Quién se queda a cargo y cuál es el procedimiento? A ver, si no da paso a la Corte Constitucional, el procedimiento termina allí, se notifica a las partes que no se admite a juicio político la acusación constitucional. Y por ende, terminamos a foja cero, se archiva el proceso y se termina la iniciativa de parte de la Asamblea Nacional para juicio político. En caso de que sí se apruebe el juicio político, es decir, se admita el juicio político, no se acepte, sino se admita a juicio político la acusación constitucional, se devuelve el procedimiento con el dictamen de admisibilidad a la Asamblea Nacional, quien tendrá la obligación de convocar a juicio político al presidente de la República, en donde se le hará la acusación formal ya en el Pleno, y él tendrá el derecho y la posibilidad de defenderse ante el mismo. Y obviamente en ese caso se ejerce su derecho a la defensa y se toma votación de la moción que es la destitución, la aplicación del numeral específico y del resultado de este numeral. Se toma esa votación de esa moción y se resuelve lo que corresponda, aceptar o negar el juicio político. En caso de aceptarse el juicio político y por tanto resolver destituir al presidente de la República, en ese momento se remite al Consejo Nacional Electoral esa resolución y tendrá 7 días esta entidad para convocar, la destitución estamos hablando, yo me estoy confundiendo con la muerte cruzada. Sí. Simplemente se destituye al presidente de la República y a partir de ese momento se notifica y el vicepresidente asume las funciones de presidente de la República. Dos cosas finales, doctor. Se supone que la comisión multipartidista que elabora este informe se nutrió de elementos técnicos, legales, jurídicos para emitir el informe, al que usted dice que al menos no le encuentra todavía sustentos muy firmes. ¿Quiere decir usted que ve fallas en la elaboración técnica legal del informe ese? A pesar de que no lo ha estudiado. Una y dos. Políticamente la situación se le torna compleja a la Corte Constitucional, que se va a ver presionada por un anuncio inclusive de la CONAIE y de varios sectores sociales de reaccionar, porque han pedido la renuncia del presidente y que se le enjuicie políticamente como opciones para salir de esta crisis. Claro que sí, claro que sí. A ver, en primera instancia, esta situación del informe de la comisión tendré que revisarlo pormenorizadamente para emitir un criterio técnico jurídico. No obstante, de lo que puedo identificar, de lo que ha sido público en los medios de comunicación en la mañana de hoy, es que se pretende utilizar la traición a la patria por no informar la aproximación del enemigo. Y ese ya es, por el solo hecho de la redacción de esta causal, se identifica que es muy compleja y difícil de probarla, porque tenemos que demostrar si existe aproximación, hasta qué punto es la aproximación y si esa aproximación finalmente atenta contra la seguridad propia del Estado. Entonces, la veo difícil en esa causal. Ahora, respecto a la segunda causal, habrá que probar la omisión, es decir, que supo antes y qué tanto supo del acometimiento del delito, porque no es suficiente conocer a las personas que cometieron el delito, ¿no? Hay que conocer del cometimiento preciso y especial del delito, de tal manera que se pueda decir que hay omisión en ese caso. Ahora, sobre su segunda pregunta, estimado Washington, efectivamente, yo creo que el presidente de la República se encuentra arrinconado en este momento por las fuerzas políticas de oposición, que lo que están haciendo básicamente es llevar a la presión máxima a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional va a tener en sus manos la decisión de aceptar un juicio político, por un lado, que puede tener vaivenes, digamos, o condiciones de inestabilidad político, digamos, institucional en el Ecuador, o en su defecto no aceptarla y generar una posibilidad de un estallido social, ¿no? Entonces, la decisión es política y los elementos políticos hay que trabajar. No se crea que esto es así nada más de dejar que la Corte Constitucional resuelva. Sí, lo va a hacer,
y lo va a hacer con una instancia jurídico-constitucional, pero tiene que necesariamente identificar la fuerza y sobre todo el estado en el que se encuentra socialmente el país y político. No podemos, sería lo peor, que la Corte Constitucional niegue el juicio político, se estalle socialmente y tengamos que recurrir a otra instancia como puede ser la renuncia del presidente o la muerte cruzada por iniciativa presidencial. Y de gana nos metemos en un proceso de ese tipo, ¿sí me hago entender? O sea, Sí. finalmente Claro. la Corte tiene que tomar una resolución política también. Así Entonces, vamos a identificarlo claramente cuando ya tengamos ese dictamen, ¿no?